Gracias por la información, Juan Carlos. Bueno, pues ya Y estamos, amigos. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo a la hora que ustedes vean este programa. Después de mes y medio que por un accidente que me sucedió, pues no se pudo hacer programa. Vamos a reanudarlo con la ayuda de Dios y la iluminación del Espíritu Santo. El día de hoy, pues vamos a, aunque habíamos en la última, hace mes y medio, habíamos empezado a ver, terminamos el Evangelio de San Juan y empezamos a ver algo, el inicio de Hechos de los Apóstoles. Pues yo platicando con Javier, básicamente dije, oye, pues vamos a volver a empezar desde el libro, el inicio del libro de los Hechos de los Apóstoles, con el fin de, pues, agarrarlo parejito, ¿verdad? Y no interrumpirlo. Y entonces vamos a empezar el inicio de ese libro, Hechos de los Apóstoles. Les recuerdo que está escrito por el evangelista San Lucas. San Lucas no fue apóstol. Él era un discípulo de San Pablo, ¿sí? Inclusive muchas de las cartas, San Pablo las dictaba y sus ayudantes, sus discípulos, entre ellos Lucas, ¿verdad? Tomaba nota. Y luego, luego ya el apóstol, sí, el apóstol Pablo, ya de su mano le ponía, esta es mi firma, y le ponía la firma, como para autentificar, ¿verdad? Que lo que estaba escrito era de él. Entonces, Lucas inclusive no era judío, de origen judío, era lo que podemos llamar sirio, ¿verdad? De Siria. Y también se cuenta la historia que era médico, ¿verdad? Claro, médico de la medicina del siglo primero, pero pues curaban, de acuerdo con sus enseñanzas o sus conocimientos de la medicina, ¿verdad? Entonces era médico, se hizo discípulo de Pablo y pues escribió dos libros muy importantes. Uno es el Evangelio, que ya lo vimos, el Evangelio de San Lucas, que es un evangelio muy interesante, ya lo vimos, porque habla de hechos o sucesos que no están en los demás evangelios. Por ejemplo, la anunciación, el nacimiento de Jesús en Belén, cuando se le aparece un ángel al papá de Juan Bautista, ¿verdad? Y le dice que va a tener un hijo y no le cree, entonces queda mudo hasta que el niño nace y cuando le preguntan, ¿y cómo se va a llamar? Recobra el habla y el oído. Y dice, se llamará Juan porque será profeta del Altísimo. También, pues la anunciación, cuando el ángel se le aparece a María y le dice, bendita tú, etcétera. Entonces, ¿cómo sabía todo esto Lucas? Porque Lucas, inclusive en el libro, ahorita lo vamos a leer ahorita en el libro de Hechos de los Apóstoles, investigó, entrevistó, o sea, hizo una labor de periodista, podemos llamarle, o esos periodismos que hay ahora investigativos, y pues juntó mucha información que los demás no tenían. Entonces, por eso es interesante. El libro de Hechos de los Apóstoles es el inicio de nuestra iglesia. ¿Sí? Ver, se Mande. dice que él habló con la Virgen, dice, ¿verdad? Entrevistó a la Virgen, porque hay cosas que si no se lo dijo la Virgen, ¿quién se lo dijo? ¿Cómo pudo saber Lucas lo que el ángel le dijo a la Virgen? O lo que en la visitación Isabel le dice a la Virgen, ¿verdad? O Sí. sea, tiene que haber habido entrevistas. Inclusive hay historias muy interesantes que no están en la Biblia, ¿verdad? Que Lucas tenía un taller donde hacía esculturas y hacía esculturas precisamente de la Virgen, ¿sí? Y esas esculturas de la Virgen de madera han aparecido en muchos lados, entre ellos en España. Es la Guadalupe. Exactamente, hay un río Guadalupe y cuando venían los árabes a conquistar, pues ¿qué hicieron con las imágenes de la Virgen? La enterraron. Y después de siglos, cuando ya hubo la reconquista, en- se le aparece a un pastor ahí, o el pastor de alguna forma se da cuenta que ahí hay algo, la sacan
y es la estatua de la Virgen. Y esa está en el convento de Guadalupe, precisamente en España, ¿verdad? ¿Y la de Polonia? Ah, la Virgen Negra de, ¿cómo se llama? Czestochowa. Jehová, sí. Entonces se dice que esas se hicieron en el taller que tenía Lucas, y es que ellos tenían que trabajar, o sea, no vivían de oquis, ¿verdad? Por ejemplo, el apóstol el apóstol Pablo se dedicaba a hacer carpas de campaña, o sea, cosían la lona y hacían carpas de campaña. ¿A quién se las vendían? Pues no creo que a los Boy Scouts, porque no había en aquel tiempo. Yo creo que se las vendían al ejército, ¿verdad? A los viajeros, porque pues, llevaban sus carpas. Bueno. Antes de empezar, y le vamos a pedir al Espíritu Santo, no se ilumine, vamos a poner por aquí, déjenme encontrarlo. Estoy lento porque ya perdí un poquito la práctica, pero aquí vamos a encontrarlo. Permítanme, aquí está. Ay, Ahí está. la oración al Está. Espíritu Santo. Primero nos ponemos en la presencia del Señor, en nombre del Padre y del Hijo. Ven Espíritu Criador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó entre los muertos, y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, con la ayuda del Espíritu Santo vamos a empezar viendo, déjenme encontrarlo, aquí va a aparecer el libro. Aquí está. ¿Sí se ve? Sí. Perfecto. Sí. Bueno, Hechos de los Apóstoles. Pues aquí está una especie de índice, la iglesia de Jerusalén, primeras misiones, misión de Bernabé y Pablo, una asamblea que hubo en Jerusalén, que dicen que fue el primer concilio de la iglesia. Luego las misiones que hizo Pablo, los viajes que hizo Pablo a través del Medio Oriente, y por fin el fin de las misiones. Y fíjense cómo empieza este libro de Hechos de los Apóstoles. El primer libro lo dediqué, Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue levantado a lo alto. ¿Cuál es este primer libro? El Evangelio. O sea, primero escribió el Evangelio. Se lo dedicó a un tal Teófilo. Hay muchas discusiones sobre quién es Teófilo. Unos dicen que fue alguien que le patrocinó, o sea, tenía que viajar y tenía material para escribir y todo eso, había que investigar, y que el que lo patrocinó fue Teófilo. Pero también Teófilo quiere decir amante de Dios, porque Teo es en griego antiguo es Dios, y Filio, pues amante, amante de Dios. Entonces dice, pues nos lo está dedicando a todos nosotros. El primer libro lo dediqué a Teófilo, o sea, amante de Dios, a todo lo que Jesús hizo y enseñó, ¿verdad? O sea, todos los evangelios hasta cuando Jesús asciende a los cielos, ¿verdad? Resucita, anda 40 días en medio de nosotros, y apareciendo apóstoles y demás, y después de esos 40 días sube a los cielos. Pasan 10 días
y entonces viene la fiesta de Pentecostés, ¿sí? Y ahí en la fiesta de Pentecostés es cuando llega el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, inclusive, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Dice, a estos mismos, después de su pasión, ¿a quiénes? Pues a sus discípulos, entre ellos los apóstoles. A estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles pruebas de que vivía. Muy importante. Dejándose ver de ellos durante 40 días. O sea, durante 40 días Jesús estuvo, bueno, Jesús muere, ¿correcto? Mientras murió en su cuerpo, él fue en espíritu a predicar, dice ahí, a los infiernos. Realmente la traducción debe ser al lugar de los muertos. En ese lugar estaban los que ya habían muerto, los condenados y los salvados. Él no le va a predicar a los condenados, pues ya ellos ya estaban condenados por ellos mismos. Le va a predicar a los salvados que no podían entrar al reino de los cielos porque estaba cerrado todavía. El primero que entra a su reino es Jesús resucitado y entonces todos los que estaban pendientes entran también. Entonces eso fue antes de, resucitar. Resucita, ¿sí? Y se les aparece el primer día de la semana, ¿verdad? A sus discípulos. ¿Y qué pasa? Durante 40 días se les siguió apareciendo a María Magdalena. Yo estoy seguro que a la primera que se le apareció fue a su madre, a la Virgen María. Pero se le aparece a Pablo, perdón, a Pedro, a los discípulos de Maús, etcétera, en esos 40 días, ¿sí? Y luego viene, ¿verdad? De los 40 días, dice aquí, dejándose ver de ellos durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Mientras estaba comiendo con ellos, acuérdense que decía, mire, tóquenme, yo no soy un espíritu, y denme de comer, y comía un cuerpo tangible, se podía tocar, pero un cuerpo glorioso, que no estaba sujeto a las leyes de la física ni de la biología. Él atravesaba paredes, se presentaba en un lado o el otro. Dice así, mientras estaba comiendo con ellos, les ordenó, no os vayáis de Jerusalén, sino a guardar la promesa del Padre que oísteis de mí. ¿Cuál es esa promesa del Padre? El Espíritu Santo. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Ellos, en cambio, estando reunidos, preguntaron a Jesús, Señor, ¿va a ser ahora cuando restablezcas el reino de Israel? ¿Por qué le preguntan esto? Ya había muerto, lo habían visto que murió en la cruz, que ahora había resucitado. Y todavía pensaban en un Mesías, el Mesías que esperan los judíos y que todavía lo siguen esperando, alguien que restaure el reino que del tiempo del rey David lo restaure y Israel o Jerusalén vivan en paz con sus vecinos y sea una época de nuevo, de auge, como fue en los tiempos del rey David. Entonces decían, el Mesías viene a reconstruir el templo, viene a reunir en Israel a todos los judíos del mundo que estaban dispersos, ¿verdad? Y viene a restablecer el reino de David. Y ellos, los judíos, siguen esperando ese tipo de Mesías, no un Mesías como nosotros los cristianos, un Mesías sufriente, un Mesías que vino a morir para con su muerte pagar por nuestras culpas. No, ellos esperan un Mesías y todavía los apóstoles, a pesar de todo lo que habían visto, dicen eso, ¿verdad? Señor, ¿va a ser ahora cuando restablezcas el reino de Israel? Recuérdense que no ha llegado el Espíritu Santo. Cuando llegue el Espíritu Santo van a ver el cambio. Él les contestó,
No es cosa vuestra conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Al contrario, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis una fuerza que os hará ser mis testigos. En Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los fines de la tierra. Dicho esto, fue levantado en presencia de ellos y una nube lo ocultó a sus ojos. O sea, la ascensión al cielo del Señor. Mientras ellos estaban mirando fijamente al cielo, viendo cómo se iba, se les presentaron de pronto dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿por qué permanecéis mirando al cielo? Este Jesús que de entre vosotros ha sido llevado al cielo, volverá tal como lo habéis visto marchar. Me han quedado viendo hacia arriba, ¿verdad? Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista de Jerusalén el equivalente a un paseo permitido en sábado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, frente a Jerusalén hay un monte que se llama el Monte de los Olivos. En ese Monte de los Olivos hay plantaciones de olivos. Una de ellas es el huerto de Getsemaní. Ahí es donde prendieron a Jesús. Y ahí es donde también sube a los cielos, ¿verdad? Está frente a Jerusalén. Y dice que dista de Jerusalén el equivalente a un paseo permitido en sábado, porque acuérdense que los judíos tenían una ley muy estricta de lo que se podía y no se podía hacer los sábados. Entonces, los judíos no podían viajar de un pueblo a otro en sábado, pero les permitían un cierto número de pasos, ¿verdad? Entonces Jerusalén distaba del cerro del Monte de los Olivos un número de pasos que era de los que estaban permitidos. El número de pasos no se excedía de lo que estaba permitido. Cuando llegaron, subieron a la estancia superior donde vivían. Fíjense, la estancia superior, ¿qué es eso? Pues donde fue la última cena, ¿sí? Y ahí vivían. Y era un montón de gente. Ahorita vamos a ver cuánta gente vivía ahí en esos días. ¿Qué quiere decir? Que era una estancia y una casa grande. Ahí fue la última cena en ese segundo piso. Y vamos a ver de quién era esa casa. Esa casa era de Juan Marcos, el otro evangelista, que tampoco fue apóstol, pero fue evangelista. Bueno, cuando llegaron, subieron a la estancia superior donde vivían. Eran Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el Celota y Judas de Santiago. Era bastante gente. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Ya hablamos que los hermanos pues, son los parientes. Uno de aquellos días, Pedro, puesto en pie ante los hermanos, ya que el número de personas congregadas con el mismo propósito eran de unas 120, o sea, era un mundo de gente que estaba en ese edificio, en esa casa, ¿verdad? Les dijo: hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo, por boca de David, había hablado ya acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Él era uno de los nuestros y había obtenido un puesto en este ministerio. Pero tras haber comprado un campo con el dinero que le dieron por su crimen, cayó de cabeza, reventó por medio y todas sus entrañas se esparcieron. Alguien dice que realmente Judas murió ahorcado, él se ahorcó, se suicidó. Y él antes de suicidarse había ido a ver a los sacerdotes y les aventó las monedas. Los sacerdotes no quisieron aceptarlas porque dijeron: ese es un dinero de sangre. Entonces, por eso dice aquí, los sacerdotes compraron un terreno y lo dedicaron a cementerio de no judíos.
Y como era dinero de sangre, por la entrega que por ese dinero habían entregado a Jesús, le llamaron Akeldama, que en su lengua quiere decir campo de sangre. Bueno, vamos a ver. Por tanto, es preciso, está hablando Pedro, que uno de los hombres que nos acompañaron todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de entre nosotros al cielo, sea con nosotros testigo de su resurrección. Fíjese cómo dice aquí. Por tanto, es preciso que uno de los hombres que nos acompañaron todo el tiempo, o sea, aparte de los apóstoles, de forma permanente, seguían a Jesús muchos discípulos que no habían sido seleccionados apóstoles, pero eran discípulos muy cercanos. Inclusive hubo un momento que él escoge de esos discípulos a 72 y los manda en parejas a predicar en los pueblos. Entonces había apóstoles, pero también había discípulos, ¿verdad? Entonces dicen, de esos discípulos que nos acompañaron todo el tiempo, ¿verdad? Desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de nosotros al cielo, sea con nosotros testigos de su resurrección. O sea, había que sustituir a Judas. Presentaron a Dios, perdón, presentaron a dos, a José llamado Barsabás, por sobrenombre justo, y a Matías. Entonces oraron así: Señor, tú que conoces a todos en su interior, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para que ocupe en el ministerio del apostolado el puesto del que Judas desertó para irse al puesto que le corresponda. Les repartieron las suertes y le cayó a Matías, que fue agregado al número de los 12 apóstoles. Pedro tenía muy definido que tenían que ser 12 apóstoles, porque acuérdense que había habido 12 tribus, ¿sí? Las 12 tribus de Israel, o sea, en Ujú. el Antiguo Testamento, y sabían que ahora tenía que haber 12 apóstoles. Entonces faltaba uno, lo sustituyen, Judas es sustituido por Matías. El número simbólico de los 12 es muy importante. Pedro se daba cuenta de la necesidad de que fueran 12. Seguramente había platicado tanto que convivió con Jesús que lo hizo ver la necesidad de que se cumpliera este símbolo. Inclusive en el libro del Apocalipsis del apóstol San Juan habla que hay 12, hay 24 tronos, 12 del Antiguo Testamento y 12 del Nuevo. Los 12 del Antiguo Testamento, pues están las cabezas de las 12 tribus de Israel. Y en los otros 12 son los 12 apóstoles, ¿verdad? Eso se ve en el libro del Apocalipsis. Fernando, Ande. en alguna, supongo que película vi eh, que en esos tiempos los sacerdotes judíos usaban unas bolsitas con unas piedritas y ahí algunas decisiones las sacaban pues al azar pidiéndole a Yahvé que él dirigiera el azar el resultado de aquella por rifa o tómbola. Sí, ¿Sería algo similar esto cuando hablan de que echaron la suerte sí, y le no, tocó a no dice Matías? cómo echaron la suerte. Los sacerdotes, el sumo sacerdote nada más, el sumo sacerdote judío tenía una bolsita y tenía ahí, pues no se explica muy bien. Unos dicen que eran unos como dados, otros dicen que eran unos como palitos de dos colores, blanco y negro, etcétera. El Turim y el Milín, no sé, tienen un nombre. Y cuando iban a hacer una pregunta al Señor, metía la mano. Ah, salió negro, entonces no. Ah, salió blanco, entonces sí. Entonces yo creo que hicieron algo parecido, ¿verdad? Por la costumbre que tenía el sumo sacerdote, han de haber dicho: "Ay, si el sumo sacerdote así decide, pues vamos a pedir que así el Señor de alguna forma nos diga quién de ellos, ¿verdad?" Y salió Matías.
Al llegar el día de Pentecostés, acuérdense, estuvieron 40 días Jesús resucitado apareciéndose. Luego se van a encerrar a donde fue la última cena y ahí están 10 días orando. Y el 10.º día es el día que es Pentecostés. Eso de estar orando durante 9 días para que el 10.º día se cumpla algo es el inicio de una práctica que se llama, ay Dios, volteó la mente, la que, Las novenas, los la novenarios, ¿no? novena, exactamente. Hicieron una novena. Estuvieron durante 9 días orando, o sea, regresaron al salón, en la casa esa de Juan Marcos, estuvieron orando durante 9 días y el 10.º día era el día de Pentecostés. El día de Pentecostés es una fiesta judía. Los judíos se conoce como, se conocía porque había cambiado el significado, como la fiesta de las cosechas, ¿sí? Por eso la iglesia, no sé si han visto que el día de Pentecostés la adornan con ramos de trigo y uvas y demás, el día de la cosecha. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo, orar. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces quedaron, Dios, entonces quedaron todos llenos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Oye, Fer, Ande. este mes es el mes de la Ascensión y de Pentecostés, ¿no? Sí, 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 sí. O La sea, ascensión es el próximo domingo. ¿Es o el sea, próximo domingo Pentecostés? Y es que, no, la ascensión. Ah, la Ascensión. Y después ya viene Pentecostés. Y después de la ascensión viene Pentecostés. Así es. mira qué padre, y estamos ahorita nosotros leyendo esto. Bueno. Sí, sí. Dice, residían en Jerusalén hombres piadosos, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ese es el verdadero don de lenguas. Cuando tú hablas y la gente te oye en su idioma natal, ¿no? O su idioma que ellos manejan. Porque luego hablan de que el don de lenguas y empiezan a hablar los que son muy dados a esto, los carismáticos, y lo único que hacen es un trabalenguas y ruidos raros, pero nadie sabe qué están diciendo. Y dicen que tienen el don de lenguas, porque están orando, pues ni tú ni nadie sabe lo que estás diciendo. Pues, ¿qué clase de don de lenguas es ese? El don de lenguas auténtico es esto. Cada uno los oía hablar en su propia lengua. Claro, los apóstoles hablaban, pues en aquel tiempo ellos creo hablaban arameo, que era el idioma común. Pero la gente que había de otras naciones los oían hablar en su propio idioma, en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? Pues cómo cada uno de nosotros los oímos en nuestra propia lengua nativa. Aquí estamos partos, médicos y elamitas, que hay habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y la parte de Libia fronteriza con Cirene. También están los romanos residentes aquí, tanto judíos como prosélitos. ¿Qué son los prosélitos? Gente que no es judía, pero practica hasta cierto punto la religión judía. Creen en un solo Dios y los mandamientos, y siguen los mandamientos de la ley de Dios, los 10 mandamientos.
¿Cómo es posible que les oigamos proclamar en nuestra lenguas las maravillas de Dios? Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían riéndose, están repletos de vino, o sea que están tomados, ¿verdad? Entonces Pedro, fíjense el cambio de Pedro antes del Espíritu Santo y después del Espíritu Santo. Antes del Espíritu Santo preguntaba, ¿y cuándo vas a restablecer el reino? Después del Espíritu Santo, el Espíritu Santo les abre la mente, les abre el corazón, les hace entender lo que Jesús les enseñó, les quita el miedo, porque estaban encerrados por miedo, ¿verdad? Y les da una ansia de predicar. Se les quita el miedo y tienen una ansia de predicar. Y le entienden a lo que Jesús les explicó. Fíjense la diferencia. Dice, entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó la voz y les dijo, judíos y todos los que vivís en Jerusalén, que quede bien claro, que quede bien claro lo que os voy a decir. Prestad atención a mis palabras. Estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues es la hora tercia del día, 9 de la mañana. Más bien está ocurriendo lo que anunció el profeta. Sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo mortal, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros jóvenes verán visiones. Espérame, no sé. Aquí está. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y también sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Haré prodigios arriba en el cielo y signos abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día grande del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazoreo, o sea, porque era de Nazaret, hombre acreditado por Dios ante vosotros con milagros, prodigios y signos que Dios realizó entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Vosotros lo matasteis clavándole en la cruz por mano de unos impíos. Pero Dios lo resucitó, librándolo de los lazos del Hades, o sea, de la muerte, pues no era posible que lo retuviera bajo su dominio, porque David dice refiriéndose a él, veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que está a mi derecha para que no vacile. Por eso se ha alegrado mi corazón y alborozado mi lengua y hasta mi carne reposará en la esperanza de que no abandonaréis, de que no abandonarás mi vida en el Hades, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Me has hecho conocer caminos de vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, permitidme que os diga con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado y su tumba se encuentra entre nosotros al presente. Pero como él era profeta y sabía que Dios le había asegurado bajo juramento que se sentaría en su trono uno de su linaje, vio el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne experimentó corrupción. Dios resucitó a este Jesús,
todos nosotros somos testigos de ello. Así pues, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha derramado. Esto es lo que vosotros veis y oís en este momento. Pues David no subió a los cielos y sin embargo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza todo Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo, o sea, Mesías, a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. O sea, como que Pedro le entendió lo más importante, ¿verdad? Lo más importante lo entendió y se los está dando a conocer. Dios ha constituido Señor y Cristo, o sea, el Mesías esperado es Jesús. No hay que buscar otro ni esperar otro. El Mesías es Jesús. Y dice, a quien vosotros habéis crucificado. De repente Pedro entiende, pierde el miedo, se le suelta la lengua y empieza a hablar. Esto se llama el querigma. No sé, ahora oí esa palabra, el primer aviso. Antes de que te empiecen a enseñar el catecismo y todas las reglas y todo, lo que tienen que enseñarte es lo básico, para que tú entiendas quién fue Jesús o quién es Jesús. Y es lo que está haciendo él. Se llama querigma, primer aviso. Luego ya se meterán en las profundidades de la teología. Ahorita es quién es Jesús. Es el Mesías. Murió y resucitó. Primeras conversiones. Fíjense, la potencia del querigma, de este primer aviso. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y para que recibáis el don del Espíritu Santo. Fíjense una cosa interesante, convertíos, cambiar de vida y bautícense. La importancia del bautismo desde este primer momento ya empieza Pedro y los demás apóstoles a decir, quieren pertenecer a la alianza de Jesús, hay que bautizarse, ¿sí? Para que se les perdonen vuestros pecados. Recuerden que el bautismo perdona pecados. Y también para que recibáis el Espíritu Santo. En el bautismo, el bautizado recibe al Espíritu Santo. Y luego dice, la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. O sea, para ustedes y para sus hijos, no aquello que aquí no bautizamos niños y hay que esperar que sean grandes y ellos digan que quieren ser bautizados. No, la promesa es para vosotros y vuestros hijos de todas las edades, para todos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Con otras muchas palabras les conjuraba y les exhortaba. Poneos a salvo de esta generación perversa. Después de esto, los que acogieron su palabra fueron bautizados. Y aquel día se les unieron unas 3,000 personas. O sea, el Espíritu Santo estaba actuando en la prédica de Pedro, el querigma, y el Espíritu Santo estaba actuando en el corazón y en la mente de todos los que oían estas palabras. Y 3,000 personas, ¿verdad? Fueron bautizados. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles. O sea, los apóstoles empezaban a enseñar lo que habían recibido de Jesús, ¿verdad? En ese tiempo no había por escrito nada. Todo era transmisión verbal. ¿Qué es lo que enseñaban? Lo que ellos habían oído a Jesús. Dice, en la comunión, en la fracción del pan
y en las oraciones. Aquí estamos hablando de los elementos que formaban lo que hoy conocemos como la Santa Misa, ¿sí? Hay la enseñanza de los apóstoles que ahorita nos conformamos con leer. Leemos del Antiguo, del Nuevo Testamento, de los Salmos, el Evangelio. Pero en esos tiempos eran los apóstoles los que parados enfrente hablaban. Fíjense qué interesante. En la comunión, ¿qué es la comunión? Bueno, unos dicen la comunión es que compartían todo lo que tenían. La fracción del pan es la Eucaristía y en las oraciones. Entonces, aquí hay ciertos elementos que desde los primeros días ya formaban parte de lo que hoy conocemos como la Santa Misa. Pero el temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo estaba a todo lo que daba. Para convencer a la gente, los apóstoles tenían un poder, ¿verdad? De curar, de curar enfermedades, de expulsar demonios, de todo ese poder que el Espíritu Santo les daba. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todos en común. Eso de tener todo en común es precisamente a lo que se conoce aquí como la comunión. Que esta no es la comunión que nosotros hablamos, que vamos a comulgar y que recibimos la hostia, no. Esta comunión es que todo lo tenían en común. Dice, tenían todo en común. La fracción del pan, pues esa sí es lo que conocemos hoy como la Eucaristía, ¿verdad? Porque ustedes saben que elevan la hostia, este es mi cuerpo, el cáliz, este es mi sangre, y luego parten la hostia, y ya partida la enseñan y dicen, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, por eso a esa ceremonia que hoy conocemos como la misa, se empezó a llamar la fracción del pan. Y lo hacían el primer día de la semana, lo que hoy conocemos como domingo. Para nosotros los cristianos, el domingo inicia todo. Con la resurrección del Señor, inicia todo. Para los judíos, el sábado era el día en que finalizaba todo porque Dios ya descansaba. Ya había terminado de crear y descansaba. Para los cristianos, el domingo, porque era el día que había resucitado y empezaba la nueva historia. Bueno, seguimos. Acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu. Fíjese, es una cosa interesante. No se habían separado cristianos y judíos. Los que se habían convertido en seguidores de Jesús seguían apegados a las costumbres judías. Por eso acudían al templo a orar, como los judíos acudían al templo a orar, pues también ellos, los primeros cristianos, que no se les llamaba cristianos. Cristianos se vino a poner muchos años después, se les llamaba seguidores del camino o nazareos o nazarenos. ¿Por qué seguidores del camino? Porque Jesús había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Son seguidores del camino. Entonces, acudían diariamente, eran seguidores de Cristo, pero no se despegaban totalmente de las prácticas judías. Seguían yendo diariamente al templo. Pero también, fíjense cómo dice, partían el pan en las casas. O sea que tenían las dos como llamamos, ceremonias religiosas. Uno, la parte judía, seguían yendo al templo. Pero luego venía la partición del pan, o sea, la Eucaristía en las casas. Y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, gozando de las simpatías de todo el pueblo. Por lo demás, el Señor agregaba al grupo a los que cada día se iban salvando.
O sea, las predicaciones de los apóstoles, por los signos, los milagros que hacían, pues a mucha gente la convencían, ¿verdad? Y aquí hay un ejemplo. En cierta ocasión, Pedro y Juan subieron al templo para la oración de la hora nona, ¿verdad? O sea, lo mismo, seguían yendo al templo, aunque ya eran seguidores de Cristo, todavía estaba, ¿verdad? Pegado una cosa con la otra. Había ahí un hombre tullido desde su nacimiento, al que llevaban y ponían todos los días junto a la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. El tullido, al ver a Pedro y a Juan, los dos apóstoles, que iban a entrar en el templo, les pidió una limosna. Pedro, fijando en él la mirada, juntamente con Juan, le dijo: míranos. Él se quedó mirándolos fijamente, esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesucristo el Nazoreo, echa a andar. Y tomándole de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se enderezó y se puso a andar. Entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente que vio cómo andaba empezó a alabar a Dios. Y al darse cuenta que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, se quedaron estupefactos y asombrados por lo que le había sucedido. Como el tullido curado no soltaba a Pedro y a Juan, toda la gente, presa de estupor, corrió hacia ellos al pórtico llamado de Salomón. Pedro, al percatarse de esto, se dirigió hacia la gente. Israelitas, ¿por qué os admiráis de lo sucedido? ¿O por qué nos miráis fijamente, como si hubiéramos hecho andar a este hombre con nuestro poder o piedad? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. O sea, estamos haciéndole el nombre de Jesús, a quien vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato, cuando éste había decidido ponerlo en libertad. Porque Pilato había dicho: no hay nada en él que merezca la muerte, y todos gritaban: suelta a Barrabás. ¿Y qué hago con el rey de los judíos? Crucifícalo. O sea, Pilato no quería, pero lo obligaron con gritos y miedo, ¿verdad? Vosotros renegasteis del santo y del justo y pedisteis que os dejaran en libertad a un asesino. ¿Ves? En lugar de pedir la libertad de Jesús, dice no, le pidieron la libertad de un asesino, Barrabás. Mataste al jefe que conduce la vida, pero Dios lo resucitó entre los muertos, nosotros somos testigos de ello. Y por la fe en su nombre, el propio Jesús ha restablecido a este hombre que veis y conocéis. Es pues la fe dada por su medio la que lo ha restablecido totalmente ante vosotros. Los milagros necesitan fe. Ahora bien, yo sé, hermanos, que obraste por ignorancia, lo mismo que vuestros jefes. Pero de este modo Dios cumplió lo que había anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Arrepentíos pues y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que el Señor haga presente el tiempo de la consolación y envía al Cristo que estaba predestinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal. O sea, la segunda venida, de la que Dios habló por boca de sus santos profetas. Moisés efectivamente dijo: el Señor Dios os suscitará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Escuchadle todo cuanto os diga. Todo el que no escucha a ese profeta será excluido del pueblo. Y todos los profetas que hablaron a partir de Samuel anunciaron también esos días.
A vosotros sois los herederos de los profetas y de la alianza que Dios estableció con nuestros antepasados, al decir a Abraham, en tu descendencia serán bendecidos todas las familias de la tierra. Dios ha resucitado a su siervo en primer lugar para vuestro provecho y lo ha enviado para bendeciros, para que cada uno de vosotros abandone sus malos hábitos. Bueno, vamos a dejarlo aquí en el 4. Vamos a déjenme apuntar por aquí. Vamos a dejar Hechos 4. O escribir. Ahí lo vamos a dejar. Comentarios, dudas, preguntas, opiniones. Bueno, Ese, primero Gracias. felicitarte, Fernando, por tu estado de ánimo y por querer continuar. De veras, No, se dice mira, fácil, ¿eh? doy gracias Se a dice Dios fácil. que estoy vivo. Mi accidente, mi caída, pudo haber traído consecuencias. Cada doctor me ha dicho, pudo haber pasado esto, pudo haber pasado. Realmente, gracias a Dios, todo salió bien. Uno dice, bueno, pero ¿por qué pasan estas cosas? Mira, las cosas pasan porque Dios lo permite. Dios no te, Dios no te causa el accidente ni te pone el pie para que te caigas. Lo permite para algo y para algo bueno. Entonces simplemente hay que tener conocimiento y fe, ¿verdad? Bueno, seguimos. ¿Alguna el pregunta? otro día Carlos García Willis, médico, que seguramente ustedes lo conocen, me dijo, hay enfermedades que son para la gloria de Dios. Eh, Y él es médico, Es que se da cuenta que una enfermedad puede unir a tu familia. claro. Familias que están Por ejemplo, distanciadas y el papá o la mamá se enferman y se unen. Eso que no se veían años, sí, de repente, pues se unen otra vez, sí, ¿verdad? Ahora hay nosotros lo gente que vivimos. se había olvidado de Dios y esta fue una llamada de atención. Ay, caray, hay que tener cuidado, Sí, ¿verdad? sí, Ujú. así es. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? pues me gusta Esa mucho parte del, esta lectura porque estamos en los días de la Ascensión y de Pentecostés. además, sí, está exactamente en las fechas. Bueno, Esa parte de la comunión, de que todo en común, nos lo han echado en cara últimamente los progres y woke y dicen que el otro día uno va a decir que Jesús era comunista porque hacían eso. bueno. Pues era, ¿Cómo? era, era generoso y es como ahorita, tú no quiere decir que te deshagas de todo lo que tienes, pero puedes usar lo que tienes o una parte de lo que tienes para ayudar a otro, ¿verdad? Eso ya es un pecata minuta. Bueno, amigos, pues les Posturas. agradezco. El próximo lunes, Dios mediante, estamos viendo el Génesis, Sí. ¿verdad? El Génesis. Bueno, les Muy bien. agradezco que se han conectado. Voy a pasar a parar la grabación.